Bienvenidos a Paneres Expediente Oscuro. Imagina que estás en el lugar más seguro que conoces, tu propia casa. Es una mañana tranquila, estás preparando el desayuno en la cocina y, de repente, al bajar la mirada, notas una mancha extraña en el suelo de cemento. Al principio, intentas limpiarla. Frotas con fuerza, pero no desaparece. Y a medida que los días pasan, esa mancha comienza a transformarse, a tomar volumen, a dibujar trazos oscuros hasta que, finalmente, te das cuenta de lo que estás mirando. Un rostro humano, con los ojos vacíos, te devuelve la mirada desde el suelo de tu propia casa. Y lo peor de todo es que su expresión cambia. Hoy no viajamos a castillos abandonados en Europa del Este, ni a bosques malditos en Japón. Hoy nos adentramos en la España profunda para abrir el archivo del fenómeno paranormal más importante, documentado y aterrador de la historia del país. Cierra bien las puertas y apaga las luces, porque hoy abrimos el expediente de las caras de Belmez. Nuestra historia comienza el 23 de agosto de 1971, en un pequeño, caluroso y tranquilo pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía, llamado Belmez de la Moraleda. Específicamente, en el número 5 de la calle Real. Allí vivía María Gómez Cámara, un ama de casa tradicional, junto a su marido Juan y su hijo Miguel. Era una familia humilde y trabajadora, muy alejada de cualquier historia de fantasmas o esoterismo. Su vida era monótona y predecible, hasta esa sofocante mañana de agosto. Mientras María cocinaba, notó una extraña mancha en el suelo de cemento junto al fogón. Pensando que era aceite o humedad, intentó fregarla. Pero la mancha no se borraba. Al contrario, con el paso de los días, la oscuridad del cemento empezó a perfilarse. Primero aparecieron dos cuencas oscuras, luego el puente de una nariz y, finalmente, una boca en un gesto de tristeza infinita. Era la cara de un hombre, un rostro que parecía estar atrapado bajo el cemento, intentando salir hacia la superficie. María, aterrorizada, llamó a sus vecinas. El rumor corrió como la pólvora por las estrechas calles del pueblo. Decenas de personas empezaron a agolparse en la puerta de la casa número 5 para ver el milagro o la maldición. Juan, el marido de María, y su hijo Miguel, hartos de la perturbación en su hogar y asustados por el rostro, tomaron una decisión drástica. Agarraron un pico y una pala, destrozaron por completo el suelo de la cocina donde estaba la cara, sacaron los escombros y vertieron una capa gruesa de cemento nuevo. El problema parecía solucionado. La familia respiró aliviada y la casa volvió al silencio. Pero el terror no había hecho más que empezar. Exactamente una semana después de haber echado el cemento nuevo, el rostro volvió a aparecer. Y esta vez no volvió solo. Aquel primer rostro fue bautizado por los vecinos como la pava, pero pronto el suelo de la cocina y los pasillos de la casa se convirtieron en un lienzo macabro. Comenzaron a surgir más caras, rostros de hombres con bigote, mujeres con expresiones de agonía e incluso rostros de niños pequeños. Algunas caras aparecían en cuestión de horas, otras tardaban días en formarse. Y lo que es más aterrador, las caras se movían. Los investigadores que acudieron a la casa fotografiaron los rostros un lunes y al volver el viernes el rostro había girado la cabeza o su expresión había pasado de la tristeza a una sonrisa perturbadora. A veces unas caras se superponían a otras, creando una amalgama de almas atrapadas en la piedra. La situación se descontroló por completo. La casa de María se convirtió en un lugar de peregrinación nacional. Fue entonces cuando las autoridades decidieron intervenir. El alcalde de Belmez ordenó investigar el fenómeno a fondo. Para descartar un fraude se realizó un experimento que pasaría a la historia de la parapsicología. Ante la presencia de un notario, se fotografió el suelo de la cocina. Inmediatamente después, se selló la habitación. Se selló la habitación por completo. Se tapiaron las ventanas, se cerró la puerta con llave y el notario puso un sello de cera en la cerradura para asegurar que absolutamente nadie pudiera entrar a pintar o manipular el suelo. La cocina permaneció sellada a cal y canto durante 3 largos meses. El silencio en la casa era sepulcral. Cuando finalmente se rompió el sello notarial y se abrió la puerta, el aire frío y viciado de la habitación golpeó a los investigadores. Al encender las luces y mirar al suelo, el pánico se apoderó de ellos. Las caras se habían multiplicado.
Habían cambiado de posición y nuevos rostros más nítidos y oscuros los observaban desde el suelo sellado. El fraude quedaba descartado. Algo inexplicable estaba ocurriendo en la calle Real número 5. Los parapsicólogos más prestigiosos de Europa, entre ellos Germán de Argumosa, el mayor experto en el campo en España, se instalaron en la casa. Su primer paso fue excavar el subsuelo de la vivienda para buscar el origen de esta energía. A casi 3 metros de profundidad bajo la cocina de María, los picos de los obreros chocaron con algo que heló la sangre de todos los presentes. Huesos humanos. Descubrieron que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio medieval que databa del siglo XIII. De la época de la Reconquista española. Pero lo más perturbador del hallazgo no fueron los huesos en sí. Fue que a muchos de los esqueletos desenterrados les faltaba el cráneo. ¿Eran los rostros del suelo las cabezas decapitadas que buscaban sus cuerpos desde el más allá? Germán de Argumosa decidió ir un paso más allá. Colocó grabadoras de cinta magnética de alta sensibilidad en la cocina, apagó las luces y cerró la puerta, dejando que las cintas grabaran en el silencio absoluto de la noche. Lo que esas cintas captaron es, hasta el día de hoy, considerado uno de los audios más terroríficos de la historia del misterio. Las grabadoras registraron voces incorpóreas, conocidas como psicofonías. Eran voces guturales, arrastradas y llenas de sufrimiento que respondían a las preguntas de los investigadores. En las cintas se escuchaban susurros infantiles diciendo «mamá». Voces de hombres que gritaban «sigue cavando, sigue cavando». Y la frase más escalofriante de todas, grabada con una claridad absoluta: «El infierno empieza aquí». Con los años, surgieron todo tipo de teorías para intentar dar una explicación lógica a esta pesadilla. Los escépticos hablaron de manchas de humedad, de sales de plata o de que la propia familia pintaba los rostros con nitrato de plata para atraer a los turistas. Sin embargo, los análisis químicos realizados al cemento a lo largo de las décadas nunca encontraron restos de pintura, tintes o materiales que justificaran la aparición de los rostros de forma artificial. Otra teoría, mucho más oscura, apoyada por algunos parapsicólogos, es la de la teleplastia. Esta hipótesis sugiere que no había espíritus en la casa, sino que era la propia mente de María Gómez Cámara la que, de forma inconsciente y debido a algún tipo de trauma psicológico, tenía la capacidad paranormal de imprimir sus miedos y emociones directamente en la materia física del cemento. Esta teoría cobró muchísima fuerza al observar que las caras cambiaban de expresión dependiendo del estado de ánimo de María, y que cuando ella enfermaba o se marchaba de la casa, los rostros palidecían y parecían desvanecerse. María Gómez Cámara convivió con los rostros en su cocina durante más de 30 años. Murió en febrero de 2004, a los 85 años de edad. Muchos escépticos aseguraron que, con la muerte de María, las caras desaparecerían para siempre, confirmando que ella era la causa de todo. Pero se equivocaban. Hoy, décadas después de que apareciera aquella primera mancha junto al fogón, la casa de la calle Real número 5 sigue en pie. Y los rostros, inmutables, silenciosos y aterradores, siguen ahí, incrustados en el suelo, esperando a que alguien o algo les dé finalmente la paz que buscan. ¿Y tú, qué opinas de este insondable misterio? ¿Crees que las caras eran las almas atormentadas del antiguo cementerio buscando justicia? ¿Fue un elaborado engaño mantenido durante décadas? ¿O crees en el poder inexplorado de la mente humana para alterar la realidad? Déjame tu teoría y tus investigaciones en los comentarios. Los estaré leyendo todos con mucha atención. Si has llegado hasta aquí y te apasiona el misterio real y documentado, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a Expediente Oscuro, dale a me gusta, comparte este archivo y activa la campana para que el algoritmo te avise de nuestro próximo caso. Soy tu guía en lo desconocido. Mantén los ojos bien abiertos y ten cuidado con las manchas en el suelo de tu casa. Hasta el próximo expediente.